Muy buenas a todos y bienvenidos a Análisis de Bitcoin. Vamos a estar comentando algunas noticias y luego, como siempre, pasaremos con el análisis técnico. Comenzamos entonces revisando el calendario económico, ya que para el día de hoy teníamos una noticia bastante importante. Como podéis ver, teníamos los datos del PIB en Estados Unidos. Se esperaba una caída del 2,6% al 1,1%, y aunque sí que es cierto que la caída se ha dado, no ha sido una caída tan grande, ya que al final han reportado un 1,3%. El candidato presidencial Ron DeSantis dice que no habrá moneda digital del Banco Central, la CBDC, si gana las elecciones de 2024. De igual forma, promete proteger los derechos de Bitcoin como presidente. Noticias bastante positivas, ya que tenemos otro candidato más a favor de Bitcoin. En esta noticia podemos ver la lista de algunos países que están interesados en entrar en BRICS. Como veis, no son pocos países. El comercio de Rusia con China alcanzará los 200.000 millones de dólares estadounidenses este año, y más del 70% del comercio entre China y Rusia se liquida en monedas locales. A todo esto hay que sumarle que ambos países están acumulando bastante oro. El Open Interest subió ayer a casi 450.000 bitcoins. El funding rate sigue siendo positivo y hemos tenido unas liquidaciones de 120 millones de dólares en las últimas 24 horas. Sobre todo han estado limpiando longs. Alemania está oficialmente en recesión. Retomando el tema de la deuda, Biden dice que cree que pueden llegar a un acuerdo. Además de que cree que están todos de acuerdo en que no va a haber default. Y ya la última noticia que me gustaría comentar en el día de hoy es que ha pasado una cosa bastante importante. Actualmente en pantalla estáis viendo lo que son los porcentajes de la probabilidad que le da el mercado a una opción u a otra en base a lo que puede llegar a suceder en la reunión de la Fed en junio. Hasta ahora la opción más probable era que no iba a haber ya más subida de tipos, pero en vídeos anteriores comentábamos que empezaba ya a valorarse como segunda opción el que hubiese otra subida de 0,25. Ahora bien, en el día de hoy ya estamos rozando el 50% de probabilidad. La situación se está igualando mucho y de aquí a la reunión de junio podría todavía cambiar mucho el panorama. Pero de momento la tendencia está yéndose del lado de que pueda haber otra subida de tipos de 0,25 en la reunión de junio. Y dicho esto, a nivel noticias no tengo nada más que comentar en el día de hoy. Vamos a revisar el técnico. Comenzaremos revisando el SP500, donde comentábamos en vídeos anteriores que tuvimos un reingreso en lo que es la estructura operativa. Como veis, no conseguía consolidar encima de lo que es la parte alta de la estructura, aunque lo intentó incluso un poco por encima de lo que era el uptrust. Y a partir de aquí lo que estábamos valorando es sobre todo el evento de consolidación para estar buscando oportunidad operativa en short desde lo que es la parte alta de la estructura. En el vídeo de ayer comentábamos cómo estábamos prácticamente en el límite de este nodo que podemos observar aquí en el volume profile, y estas compras que empezaban a entrar podrían dar inicio a este rebote para intentar consolidar lo que es el reingreso. Por el momento todo se está desarrollando tal cual lo esperábamos y ahora mismo estamos ya prácticamente en una zona operativa clave. Y como os comentaba anteriormente, tenemos que estar pendientes de estar atentos de que puedan llegar a consolidar este reingreso. En caso de tener nuestro gatillo de entrada, nuestro primer objetivo en ese short sería buscar la parte baja de la estructura, los 4.048 aproximadamente, ya que esto también a su vez sería la muestra de debilidad de un posible esquema de distribución. Y ya en caso de confirmarse esa debilidad, luego ya podremos estar valorando algún tipo de operativa de ruptura y continuación bajista. Pero por el momento lo primero es ver si llegamos a alcanzar ese primer objetivo hacia la parte baja de la estructura. Eso sí, para ello primero tenemos que ver claramente cómo consolida dentro del rango. No vaya a ser que los compradores que han entrado en estos niveles, en este nodo que comentábamos anteriormente, tengan la suficiente fuerza como para llevar al precio a niveles operativos más altos, como hicieron por ejemplo en este movimiento de aquí. Así que muy atentos, porque ahora mismo se podrían venir oportunidades operativas muy buenas en el SP500. Eso por parte del SP500, pero ¿qué sucede con Bitcoin? Pues vamos a verlo ahora mismo. Ayer comentábamos cómo los vendedores conseguían romper esta zona de compras agresivas, un evento bastante importante porque dejaba claro que al menos en el corto plazo los vendedores controlaban el precio, ya que como veis aquí estábamos viendo cómo entraban compras agresivas en el pasado,
pero ya en esta última ocasión no han conseguido soportar al precio sobre los 26.675. También porque estábamos viendo ventas agresivas sobre lo que es el Value at a High. Aquí fue la última vez que venimos a testear esta zona y como veis a partir de aquí consiguió romper ya esta zona de soporte. Ahora bien, todavía no hemos visto una sacudida de mínimos. Como podéis ver, nos hemos quedado muy cerca de sacudir esta zona de mínimos, pero sí que hemos alcanzado la parte baja de la estructura. Ahora bien, a nivel operativo esa sacudida no ha sucedido, por lo tanto no estaríamos valorando ya directamente esto un reingreso, simplemente porque no ha salido de la estructura, como es obvio. Lo que sí me parece interesante que se puede comentar actualmente es el volumen climático que hemos observado justo aquí en este momento donde vemos que ha dejado esta mecha tan grande. Y además parece que el precio puede llegar a estar encontrando equilibrio en estos niveles operativos. Así que muy atentos si en el día de mañana vemos cómo comienza a desarrollar una estructura lateral, porque es posible que quizás esa sea la estructura que podamos llegar a operar este fin de semana. De todos modos, aunque no hayamos venido a sacudir esta zona de mínimos, sí que considero interesante el ver la reacción que puede llegar a tener el precio actualmente sobre los 26.675, que era la zona de compras agresivas que teníamos aquí marcada. Más que nada porque en caso de que viésemos que consigue recuperar esa zona y volver a consolidar esto como un soporte, podríamos llegar a interpretar que quizás esta es la estructura operativa y esto ha sido un movimiento de sacudida de esta misma estructura, entendiendo que los compradores han vuelto a entrar de forma agresiva en estos niveles operativos y han vuelto a conseguir recuperar el control sobre el precio. Así que ese setup también sería muy interesante a tenerlo en cuenta. De momento, si nos acercamos y vemos esta última vela, como veis está teniendo cierto rechazo, al menos de momento. De hecho es que además tenemos por aquí el VWAP semanal, que probablemente también vaya a hacer como una resistencia actualmente. Al final, esta zona que antes era un soporte va a actuar como una resistencia. Y en caso de conseguir romperlo y consolidarlo otra vez como un soporte, indicaría claramente un cambio de contexto. Esto por parte del gráfico de 1 hora. En el gráfico de 4 horas, os recuerdo que estamos esperando a la confirmación de esta misma estructura de 1 hora. Por lo que a nivel técnico creo que no hay nada más que comentar en el día de hoy. Dicho esto, vamos a pasar directamente a revisar las herramientas. Comenzamos como siempre revisando Bookmap. Ya sabéis que tenéis los enlaces a las herramientas en la descripción del vídeo. En Bookmap estamos viendo una zona de ventas bastante interesante sobre los 26.450, ventas que ya han sido absorbidas en este último movimiento alcista, y luego estamos viendo alguna zona de compras, por ejemplo sobre los 26.000 y también sobre los 25.500. Son niveles bastante psicológicos, así que dentro de lo que cabe creo que es normal. Por parte de las ventas, la verdad es que no estamos viendo gran cosa, además de lo que ya he comentado anteriormente. En el multibook estamos viendo también cosas bastante interesantes, porque por ejemplo se veía aquí sobre los 26.000 que hay una zona de compras que ha sido absorbida. Anteriormente había más volumen, pero lo acabaron retirando. Y luego las órdenes que veíamos sobre los 26.700 y 26.800 se acabaron retirando y comenzó a salir mucho volumen de ventas sobre los 27.000. En torno a los 25.200 seguimos viendo bastante volumen de compras. Eso no ha cambiado en los últimos días. Y luego, revisando los mapas de medio plazo, vemos ahora mismo un nivel súper importante, como veis, por parte de los short en torno a los 26.867. Ahora mismo hay muchísima liquidez por parte de los short en esta zona, así que muy atentos porque podrían ir a cazar esta zona en las próximas horas o los próximos días, a no ser que la liquidez se retire como veíamos aquí en el pasado, pero estando tan cerca me extrañaría que no fuesen a por esa liquidez. En este otro mapa vemos algo bastante similar, como veis tenemos bastante liquidez en torno a los 26.930, y luego por parte de los long, aquí en este mapa también se ve un poco de liquidez sobre los 26.064. Vamos a dejar entonces cargando por aquí los mapas de corto plazo y mientras vamos a revisar los CVDs porque aquí hay cosas bastante interesantes. Comenzando por Coinbase, donde estamos viendo que no están siguiendo este último movimiento alcista y han estado continuamente descargando spot.
algo bastante similar a lo que también está haciendo Binance. Quizás Binance estuvo descargando un poquito más tarde, pero igualmente, sobre todo en este último movimiento alcista, ya se ve claramente esta divergencia con el CVD. Pero mientras estos dos están vendiendo, parece ser que Bitfinex está comprando, porque aquí el CVD se ha estado disparando. Y de hecho, en este movimiento bajista, en lo que fue el final de este movimiento bajista, mejor dicho, tenemos una clara divergencia, lo que nos indica cierta acumulación en estos niveles operativos. Por parte de Huobi también vemos cómo sobre todo en este último movimiento alcista han estado descargando spot. En el caso de OKX creo que no hay ninguna divergencia ni nada que comentar, y por parte de los futuros tampoco. Este mapa de corto plazo no sé por qué no está funcionando en estos últimos días, así que vamos a ignorarlo, pero este sí que está funcionando en el día de hoy. Así que bueno, en este caso sí que parece que en el muy corto plazo tenemos más liquidez por parte de los long, hasta los 26.010 aproximadamente, y luego por parte de los short tenemos un poco de liquidez sobre los 26.650, también tenemos en torno a los 26.815 y también en torno a los 26.860. Así que nada, espero que te haya gustado el análisis de hoy. Como siempre, si te ha gustado, se agradece si dejas un like y te suscribes, y nos vemos en el próximo vídeo.